Ya lo hemos leído como introducción, Hechos capítulo 9, vamos a ver el versículo 1 al 31. Seguimos estudiando este precioso libro, el libro de los Hechos. En las Escrituras vemos que Dios puede salvar a un idólatra y pagano como Abraham. En el capítulo 15 habla de eso. Lo convierte en lo que lo conocemos como el padre de la fe. Luego vemos en Josué capítulo 2, Dios puede salvar y convertir a una prostituta, como Rahab, y la convierte en una mujer de una fe valiente. Dios puede convertir y salvar a una pagana, como Ruth, que su trasfondo viene de un pueblo en los cuales prendían fuego y quemaban a los niños, como los moabitas. Y vemos que Ruth capítulo 3, versículo 10 dice que es la única mujer en toda la Escritura, aparte de una judía que provee el 31, que se llama mujer virtuosa. Dios puede salvar y convertir a ladrones, a corruptos, como Zaqueo y Mateo, recaudadores de impuestos. Pero luego después lo vemos ayudando a la gente y siguiendo al Señor. Dios puede salvar y convertir a un ladrón en la cruz, minutos antes de morir. Y todos sabemos que los que morían en ese tiempo crucificados eran de los más bajos. Eran asesinos, eran la peor calaña, podemos llegar a decir. Sin embargo, Dios le da la promesa de la vida eterna minutos antes de su muerte. Y aquí llegamos, miren, a Hechos capítulo 9. Dios convierte y salva a un orgulloso, a un arrogante, a un blasfemo, a un perseguidor de la iglesia, que es Saulo de Tarso. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo, sus cartas. Quizás, no me quiero, es una opinión personal, pero quizás fue el hombre más usado por Dios en todo el Nuevo Testamento. 13 de las 27 cartas fueron usadas por él, bajo el Espíritu Santo, por supuesto. Pero hoy vamos a ver en esta conversión de este hombre de Dios 5 características de una verdadera conversión. Anoten, 5 características de una verdadera conversión para saber si somos salvos o no. ¿Vos querés realmente saber si sos salvo? Debemos tener estas características que Dios ha usado en la vida de Saulo, que luego lo transforma en el apóstol Pablo. 5 características. Y hermano, usted puede llegar a decir, bueno, pero era Pablo. Pero esto es como, nos queda a la iglesia como patrón, como principios. Realmente. Uno puede llegar a decir, bueno, es la conversión, sí, pero nos queda como patrones, características de una verdadera conversión. De una verdadera conversión. Y la primera la vamos a ver en el versículo 1 y el versículo 2, vamos a volver a leer, vamos a orar de vuelta, otra vez para pedir la guía de Dios. Señor, una vez más, estamos ante tu palabra, y Señor, queremos ver la vida de este hombre que tú has transformado, y lo has usado grandemente, Señor, pero a la vez también, como recién decíamos, nos dejas como patrón del poder tuyo, del Evangelio, que cuando tomas una persona, la busca y la salva, Señor, la convierte de verdad. Y Señor, que esto nos lleve a evaluar como iglesia, Señor, realmente de lo que es una verdadera conversión. Señor, tú sabes que el propósito de la iglesia, Señor, es predicar el Evangelio y que ese Evangelio tú, Señor, conviertas almas. Y oramos, Señor, para que siempre en nuestra iglesia la mayoría de los que están escuchando y aún, Señor, donde tú llevas tu palabra, seamos genuinos convertidos. Quizá hay personas aquí, Señor, que todavía no están convertidos. Oramos, Señor, por ellos, oramos por nuestros hijos,
para que el Señor entienda realmente lo que es cuando tú salvas a una persona, las evidencias que hay una genuina conversión. En el nombre de Jesús. Amén. 5 características de una verdadera conversión para saber si somos salvos o no. La primera, versículo 1 y versículo 2, la primera característica es que a pesar de la pecaminosidad del hombre, Dios es el agente de la conversión. A pesar del pecado del hombre, Dios es el que obra en la salvación. Dios es el que hace la salvación. Dios es el agente de la salvación. Y así pasó en la vida de Saulo de Tarso. Versículo 1 y versículo 2, por favor. Voy a pedir a la hermana si puede leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bien, miren ahí, la última vez que vemos a Saulo en el libro de los Hechos está ahí nomás, miren, capítulo 8, versículo 3. ¿Recuerdan? Lo hemos visto. Dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es Saulo. Y eso es lo que está pasando acá. Miren ahí el versículo 1, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él también asentó la muerte, ¿saben de quién? De Esteban. Dice que su ropa fue entregada a sus pies. Eso es lo que estamos viendo ahí. El odio intenso que este hombre tenía hacia los cristianos. No solamente los odiaba, sino que cada día se acrecentaba más. Esa es la idea en el griego de lo que era respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Y era pero tan el odio que tenía hacia los creyentes, que miren lo que dice el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ese camino era lo que denominaban a los cristianos, a los primeros cristianos, los trajese presos a Jerusalén, dice ahí. Bueno, hermanos, la ciudad de Damasco es la capital de Siria. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Está a unos 250 kilómetros de Jerusalén. Ese viaje aproximadamente tarda, en esos tiempos, con un animal 6 días. Saulo estuvo dispuesto a hacer ese viaje de 6 días. Imagínense su motivación que tenía. ¿Para qué? Para ir a buscar más cristianos. Dice ahí, miren, traerlos presos, traerlos como si de los pelos y llevarlos, traer presos a Jerusalén. Eso es lo que está diciendo aquí. Estaba dispuesto a hacer un viaje con un animal de 6 días, ida, 6 días vuelta. ¿Pero por qué? Motivado por su odio intenso. Filipenses 3:6, no lo busquen, dice algo de eso. Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero lo que me llama la atención, y el punto de la primera característica de una verdadera conversión, es que Dios es el agente, Dios es el que hace la salvación. Y Pablo entendió eso. Pablo entendió eso. ¿Por qué? Porque miren, Pablo era religioso. Él lo dice, en cuanto a celo, perseguidor, pero en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él pensó que estaba detrás de una religión, pero él entendió, luego de ser convertido, que él estaba blasfemando a Dios. Escuche bien esto, blasfemando a Dios. Primera Timoteo 1:12 lo dice, se lo leo. Primera Timoteo 1:12. Pablo, ya el gran apóstol Pablo acá dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, dice. ¿No les llama la atención esa? Me llamó la atención a mí, quiero transmitirles esa duda a ustedes. ¿Por qué dice que yo fui blasfemo si él era un religioso? Porque él entendió que toda persona que no conoce a Cristo está así ante Dios, por más que sea un religioso, por más que sea un buen católico, por más que sea un buen testigo de Jehová, es blasfemo
ante Dios. Y dice, no solamente fui blasfemo, sino fui perseguidor y fui injuriador, pero fui movido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que Cristo Jesús. Y escuche bien esto, presten atención. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo, ¿no le llama la atención que Pablo dice esto al final de su vida? Porque la última carta que Pablo escribe es primera y segunda de Timoteo, preso en Roma. ¿Saben por qué? Porque toda la vida del apóstol Pablo siempre quedó impactada por la salvación de él. Y nunca se olvidó de dónde lo rescató el Señor. Pablo, siendo fundador de iglesia, teólogo, escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento, dice: yo soy el primer pecador. Porque entendió que Dios lo salvó. Porque entendió que la salvación solamente, como dice Jonás capítulo, es de Jehová. Y todo ser humano es como Saulo. Todos nosotros éramos así. Todo ser humano es pecador. El hombre no participa en nada en su salvación. Es importante entender esto, la iglesia. Esto es un término teológico importante. Y de acá se desprende el término teológico importante, que es la depravación total. La depravación total del hombre. Quiero dar una definición, hay muchas definiciones. Usted estudia teología, los libros de teología, y hay muchas definiciones de esto. Pero quise hacerlo simple para que pueda entenderlo un niño y pueda entenderlo un adulto. ¿Saben lo que es la depravación total? Es esto, es que el pecado afecta todo el ser del hombre. Escuche bien esto, el pecado afecta todo el ser del hombre e incapacitado de buscar a Dios. Y no podemos contribuir en nada en nuestra salvación. Eso es depravación total. El pecado afectó todas las esferas del hombre. Su espíritu, su corazón, sus miembros, dice Romanos capítulo 6, Pablo habla de eso. Y a causa de eso, está incapacitado de buscar a Dios y no puede hacer nada en la salvación. Porque parece que suena muy duro la palabra depravación, pero pastor, yo no soy depravado. Yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie. Pero en términos espirituales, sí, por supuesto. No todo ser humano es, como ayer también el pastor decía en el Evangelismo Constitucional, Hitler. El hombre que no es regenerado tiene también la capacidad para hacer actos externos de bondad. Es verdad eso. Pero espiritualmente hablando, está incapacitado y es depravado ante Dios. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3 habla de eso. Está depravado. Y Pablo entendió esto. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo habla de eso. Miren, acompáñenme un poquito para entender este término teológico muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si no entendemos el término teológico de la depravación total, de la incapacidad total del hombre para ser salvo, eso corrompe el Evangelio. Lo corrompe. Efesios 2, versículo 1 al 4. ¿Saben quién está escribiendo, no, la carta a los Efesios? Pablo. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 3 dice, todos nosotros vivimos, Pablo se incluye. Pablo entendió este concepto y ahora lo está enseñando en una iglesia. Yo, antes de conocer a Cristo, era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero Dios tuvo que intervenir en mi vida. Yo era así, hijo de ira, hijo de desobediencia. Pero Dios, dice el versículo 4, la primera característica de una verdadera conversión es que Dios es el que obra en la salvación. Dios es el agente. Si vos crees de otra manera,
Y vos pensás que vos podés hallar a Dios, como también ayer vimos en la lámina, y el Evangelio habla de eso, a tu manera. ¿Sabes cómo tenés que hacer? Tenés que ser perfecto. Cumplir todos los 10 mandamientos. Eso fue lo que dijo el Señor al joven rico: sé perfecto. Cumplí la ley perfectamente. Nadie puede cumplir eso. Segunda característica, versículo 3 al 5, de una verdadera conversión. ¿Querés saber si realmente sos salvo? Esto también es un término teológico importante. Quizás no lo sabías cuando fuiste salvo, si sos salvo. Es que es la iniciativa de Dios en la salvación. La iniciativa de Dios en la salvación. Versículo 3 al 5, por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios toma la iniciativa. ¿Dónde está yendo Saulo de Tarso acá? A Damasco. ¿A qué? A agarrar cristianos del pelo y traerlos a Jerusalén, con el permiso del sumo sacerdote, dice el versículo 1. Pero miren acá, Dios toma la iniciativa. Pablo no dice: bueno, yo acá voy a tener un encuentro con el Señor, seguramente a mitad del camino, a la mitad del desierto. No, todo lo contrario, él odia a los cristianos. Y vamos a ver que el que odia a los cristianos odia al Señor. Lo dice en el versículo 4 y versículo 5. Dios toma la iniciativa. Este hombre, miren, no está buscando a Dios, lo está persiguiendo, lo está blasfemando. No sé si usted entiende esto acá. Pero Dios interviene en su vida, Dios interrumpe su vida, Dios interrumpe sus propósitos contrarios a Dios. Y miren lo que le dice, versículo 3. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Versículo 5, ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. ¿A quién está yendo a buscar Saulo? A cristianos. ¿Por qué el Señor le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque el Nuevo Testamento, y Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento, la unión íntima del cristiano ¿con quién? Con su iglesia, con su cuerpo. Abro un paréntesis. Como tratamos a un hermano, así tratamos al Señor. Muchas veces, si hablamos mal, si lastimamos a un hermano, si herimos a un hermano, también lo estamos haciendo al Señor. Pero miren eso, Dios toma la iniciativa. Saulo no está buscando al Señor, sino que lo está persiguiendo. Yo le hago una pregunta a usted, o a vos. Quizás vos recordás el día que fuiste salvo. Acordate las circunstancias. Vos ese día, ¿vos estabas realmente buscando a Dios? Yo decía: bueno, me sentía mal, Dios usó muchas circunstancias. Sí, es verdad. Pero entendiendo bien ahora esto y entendiendo las Escrituras, es Dios que te estaba atrayendo hacia Él. Porque la Biblia dice que vos no buscás, no hay gusto ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Entonces vemos acá, Saulo no le puede ofrecer a Dios más que su pecado. No, se da cuenta, hermanos, no podemos decirle a Dios: bueno, ¿sabes qué? La verdad, qué suertudo que fuiste, Dios. ¿Sabes qué? Me encontraste a mí. Yo tengo mucho para darte para vos. Me puso grandemente. No, hermanos. Eso no es conversión. Yo no sé si usted se dio cuenta. Miren ahí, arriba dice conversión de Saulo. La conversión de Saulo es la única conversión que está 3 veces en las Escrituras. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 16, y Hechos 26, versículos 12 al 18. 3 veces en el libro de los Hechos se relata la conversión de Saulo. ¿Saben por qué? Porque Dios está mostrando su poder
de una persona totalmente ajena a Dios, totalmente incapacitada de servir a Dios, totalmente una dirección opuesta al verdadero Dios y al Señor. Y no solamente lo salva, sino que lo salva con un propósito que vamos a ver más adelante. Pero miren ahí, Efesios 2, muchos conocemos estos versículos, ¿no? 2, 8 y 9, dice que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero ¿sabes qué quiere decirte algo? Por medio de la fe. La fe, escuchad bien lo que voy a decir, no me malinterpreten. La fe no es la causa, sino es la gente. ¿Saben por qué? Porque está diciendo, miren, y esto no es de quién, de ustedes, dice. Lo que está diciendo ahí el texto es que ustedes no tienen fe para salvarse, Dios te la tiene que dar. Dios tiene que colocar fe en tu corazón, y Dios colocó fe en mi corazón cuando creí. ¿Por qué? Porque viene con lo primero. Estás depravado totalmente, estás muerto en delitos y pecados. Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento. No por obras para que nadie se gane. Claro, nadie puede decir, yo sí, yo estoy acá, Señor. ¿Van entendiendo? Y eso fue lo que Dios está diciendo. Dios debe darte la fe. Es el medio, no es la causa de la salvación. Dios debe darte la fe. Y si estás buscando genuinamente a Dios, Dios te la va a dar, sí, por supuesto, si es su voluntad. Pero es su iniciativa divina. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice Pablo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo siempre habló de la gracia de Dios, porque entendió primero su pecaminosidad y afectó su vida, afectó su ministerio. Miren, hermanos, ¿sabe que eso me dio una gran lección también? Muchos hombres de Dios, y nos podemos incluir, no hicimos ni así lo que es el lado del apóstol Pablo. Y muchas veces creemos que nos creemos algo, muchas veces, ¿no? Por eso siempre que hay que luchar con nuestro orgullo. Pero la salvación afectó tanto en la vida de Pablo, que él entendió siempre su pecaminosidad, que es por gracia, que me puso en el ministerio por misericordia. Fundó iglesias, escribió las cartas del Nuevo Testamento, y sin embargo siempre entendió, por supuesto que también tuvo su lucha. Segunda de Corintios habla que el Señor le mandó una aguijón en la carne, para que no me sobresaltase, dice. Pero Pablo entendió eso. Por eso los reformadores eligieron las 5 solas, ¿no? Sole gratia, que es solo por gracia. Sole fide, solo fe. Solo fe. Es como si quieres llegar a Dios, es por los medios que Él establece. Dios es el agente. Dios es el que inicia la salvación. La tercera característica de una verdadera conversión, versículos 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se le dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Miren el versículo 6. Yo no sé si ustedes notan, observen el detalle. Es impresionante. Dice él, o sea, Saulo, luego de ver en el versículo 5, el Señor se le aparece. En Hechos 22:10, que es cuando Pablo relata la otra conversión, dice que el Señor le habló en lengua hebrea, en su mismo idioma. Recuerden, el Señor Jesús era hebreo y Pablo es judío. Dice que le habló en lengua hebrea, se le apareció el resplandor, dice ahí. Pero miren el versículo 6. Pablo no iba solo, porque después también en Hechos 26 dice que los otros veían el resplandor pero no escuchaban lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. Temblando y temeroso dijo: escuchen bien esto, presten atención, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La tercera característica
de una verdadera conversión es que Dios hace el corazón sumiso a Él en la conversión. Dios hace el corazón sumiso a Él en una verdadera conversión. ¿Qué pasó con este hombre del versículo 1 al versículo 5? ¿Notan eso ustedes? ¿Notan que este hombre iba a perseguir cristianos y a traerlos? Hizo 250 kilómetros en caballo, pidió permiso, pidió cartas, quería exterminar a esos los del camino. Ve la luz, ve ese resplandor, queda ciego. Mire el versículo 6 y dice, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué pasó ahí? El Señor lo convirtió. Está implícito eso. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano. Dios transformó el corazón de este orgulloso, arrogante judío. Y miren acá, hay una docilidad sobrenatural ya en él. Cambió. ¿Por qué? Porque Dios le dio una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y no solamente una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Prometido en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 33, Ezequiel capítulo 36. Yo sacaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne para que me teman y me obedezcan, dice el Señor. Y Pablo acá está diciendo, miren, ¿qué quiere que yo haga? Cambia mi actitud hacia el Señor. Porque hermanos, acá también un principio. No hay un cristiano convertido genuinamente que no quiera obedecer a su Señor. Un cristiano convertido genuinamente, lo primero que hace es obedece. Miren ahí. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que quieres hacer, dice. No, lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Eso es un verdadero cristiano. Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ingresará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Señor se le apareció, le habló, como le dije, en lengua hebrea. Pablo entendió perfectamente, según Hechos 22:10. Mire el versículo 7. Los que estaban con él confirmaron que lo que le pasó a Saulo no fue un sueño, fue algo genuino. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Según Hechos 26, quedó ciego, fue por el resplandor de la gloria del Señor. Miren el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, quedó ciego, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Es interesante, ¿no?, que el Señor lo dejó ciego. Saulo, arrogante, orgulloso, dependiente de sí mismo, el Señor lo tira de caballo y ahora lo hace dependiente de otros. ¿Saben lo que hizo ahí? El Señor humilló su corazón. Y hermanos, ese es el primer paso en una genuina conversión. Si no te humillas ante Dios, no podés ser salvo. No podés ser salvo. El Señor lo humilló, pero miren acá, vemos un corazón cambiado, humilde, dependiente y sobre todo obediente. ¿Por qué no puso objeciones? Levántate, ve a Damasco y se dirá lo que debes hacer. No, Señor. Momentito ahí, Me salvaste, muy lindo. Pero yo voy a volver a Jerusalén. Yo voy a hacer la mía. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Mi vida ahora es tuya. Eso es salvación. No es un cambio de religión, hermanos. Entiendan esto, por favor. No es un cambio de costumbres. No es un cambio de hábitos externos. Es un cambio de corazón totalmente. Y ahora es un cambio de dueños, como dice el pastor MacArthur en el libro de Esclavos.
Yo tengo otros planes para mi vida. Dejarme mi carrera, dejarme mi propósito, dejarme formar una familia, dejarme tener hijos, me vuelvo a Jerusalén. No, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Miren el versículo 9, por 3 días no comió ni bebió. No lo dice por qué, pero seguramente por lo que vio. ¿Saben por qué? Porque todo hombre que vio al Señor, el resplandor de su gloria, no quedó igual. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, Isaías, quizás también esos 3 días, por implicancia, estuvo confesando pecados. Señor, ¿por qué yo? Si yo estoy yendo a buscar a tus hijos y vos me salvaste a mí ahora. ¿Por qué? Pero hermanos, esto también es un ánimo para todos nosotros. ¿Saben por qué? Nadie puede resistirse al poder de Dios cuando Dios quiere salvar a una persona. Por más orgulloso, engreído que seas. Pensá en tu cónyuge, pensá en tus hijos, pensá en tu vecino, pensá en tu compañía de trabajo. No tenemos muchas veces el concepto, a este no lo convierte nadie. Me pasó. Este vive insultando, vive blasfemando contra Dios. Yo tenía un cuñado así. Me acuerdo que cuando era nuevo creyente le predicaba a Cristo y me corría. ¿Qué Dios dice? Yo si no me levanto a comer y a trabajar, a mí no me da nadie. ¿Qué Dios te diga? ¿No conocen gente así? ¿No conocen gente orgullosa, engreída? Por eso quizás es tu hijo, tu esposa, tu vecino. Pero cuando Dios quiere salvar a esa persona, miren a quién salvó acá. Miren a quién es. El poder de Dios es impresionante. Debemos seguir predicando, porque Dios cambia el corazón y lo hace sumiso a Él. No es un cambio de afuera hacia adentro, como muchas veces queremos hacer nosotros, es de adentro hacia afuera. Y como padres, hermanos, los que somos papás y tenemos nuestros hijos que se crían en esa iglesia, el propósito principal que Dios nos da a los hijos es para evangelizarlos. Debido a su naturaleza pecaminosa, su depravación total, es predicarles el Evangelio, día tras día, día tras día, día tras día. Pero la salvación es del Señor. Versículo 10 al versículo 19. La cuarta característica de una genuina conversión. La primera, Dios es el agente de la conversión. Dios es el que hace, Dios es el que obra. El hombre, a pesar del pecado del hombre. La segunda, como vimos, Dios toma la iniciativa. La tercera, cuando Dios salva a una persona, lo hace un corazón sumiso a Él, dispuesto a obedecerle. Y la cuarta, Dios escoge al hombre y su ministerio para la conversión. ¿No? Pero le da un ministerio especial y único a cada creyente en la conversión. Versículo 10 al versículo 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Dios, miren aquí, cogió a ese hombre y le dio un ministerio luego de la conversión. Miren el versículo 10, Dios sigue hablando por visiones. Recuerden, estamos en el libro de los Hechos, un libro histórico, un libro de transición. Ya lo vimos, Dios no habla más por visiones, pero este hombre también tenemos que entender, por eso vuelvo a reiterar, está 3 veces en el libro de los Hechos. No estamos hablando de un hombre cualquiera, es un apóstol. Un hombre que Dios va a usar grandemente. Y es tan así que aparece Dios, acá vemos también otra vez la soberanía de Dios, porque Dios se le aparece a ¿quién? A Pablo, pero también a Ananías. Miren el versículo 10. Ananías, quien el Señor dijo en visión a Ananías, y heme aquí, versículo 11, y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas, a uno que se llama Saulo de Tarso. ¿Por qué? Miren la otra evidencia. Él está orando. Él ora. Ahora, Dios manda a Ananías a ver a Saulo por una visión. ¡Wow! ¡Qué misión! Recuerden el prontuario de este hombre. Le tenían miedo, hermanos. Y era verdad, ya era conocido, su odio intenso. Eso lo está diciendo. Y se le aparece el Señor, yo creo que para eso, para animar a Ananías. Porque miren lo que le está diciendo. Y Ananías como que duda, aunque el mismo Señor se le aparece, le dice, es como también Pedro, ¿se acuerdan de la visión? Pedro masticó, me dice, Señor, yo nunca comí cerdo, nunca comí jamón, ¿qué me estás pidiendo? Pedro masticó 3 veces. Miren ahí el versículo 12, aquí en visión llaman a Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Señor, versículo 13, todo bien, pero estamos hablando del mismo hombre. ¿Me estás pidiendo que vaya a ver a Saulo de Tarso? Y eso es lo que está diciendo el versículo 13. Yo oí mucho de este hombre. Escuchen, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Asolaba a la iglesia, los arrastraba del pelo, consintió la muerte de Esteban. Acá se ve la mano de Dios del medio, hablándole a Saulo. Y ahora Ananías, versículos 13 y 14, miren ahí. Y aún este tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el versículo 15 es el versículo clave de este pasaje, de este texto. Miren lo que dice el versículo 15. Hermanos, cada punto de esta predicación es una predicación, pero no podemos partir porque es narrativa. Pero miren lo que dice el versículo 15. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. De gentiles porque luego tuvo su ministerio hacia los gentiles. Vemos a Pablo terminando el libro de los Hechos en Roma. De reyes luego se cumplen ahí en Hechos capítulo 26 predicando ante el rey Agripa. Y después también nunca se olvidó Pablo de su pueblo. Que él decía que quería hacerse como judío para poder ganar a los judíos, porque amaba a los de su nación. Pero miren el propósito del versículo 15. Muestra el propósito de la conversión de Saulo. Y quiero decirles algo en la salvación, hermanos. Escuchen bien esto. Que es verdad, pero no es la primera, vamos a decir, verdad en la salvación nuestra. Dios no solamente te salva para librarte del infierno. Dios no me salvó a mí solamente para librarme del infierno. ¿Es verdad? Sí. Dios nos salvó con un propósito especial. Obvio, nos libra de la ira de Dios. Pero no solamente la salvación es esa. Porque muchos tienen ese concepto. Yo acepto a Cristo para que no quiera ir al infierno. Y por supuesto, nadie quiere ir al infierno. Pero la verdadera salvación se evidencia en que Dios da un ministerio a cada hijo suyo de verdad. Y ahí lo está diciendo, miren el versículo 15. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto, no solamente lo va a llevar y predicar, cuánto le es necesario para hacer por mi nombre. Hermanos, la salvación, el propósito de la salvación es la gloria de Dios.
Dios se glorifica. Efesios capítulo 1, 3 veces dice la frase, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Somos trofeos eternos de la gracia de Dios. Pero miren ahí, no es para mi realización personal. Dios había escogido salvarlo en ese momento y colocarlo en el ministerio del apostolado. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando, Gálatas 1:14 estoy leyendo, pero cuando agradó a Dios, preciosa esa frase, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Ahora está contando un poco su testimonio, madre. Pero cuando agradó a Dios, apartarme del vientre de mi madre, Pablo entendió ahí por qué lo estaba llamando Dios. Para darme este ministerio. Este es su testimonio. Pablo nunca olvidó su conversión y la gracia de Dios. Dios había hecho una cita con él para salvarnos. Como Saulo, Dios nos da un ministerio para que lo glorifiquemos. Y quiero decirte algo, si sos un genuino creyente, Dios te dio y te dotó de algo. ¿Sabe de qué? De los dones. Puedes decir, bueno, pero yo soy creyente, pero acá estamos hablando de Pablo, porque el apóstol. Recuerden, la salvación de Pablo acá está siendo como un patrón para nosotros. Dios te dotó para algo, para los dones. ¿Para qué? Para que lo uses, según 1 Pedro 4:10, que Él repartió los dones para que úselo conforme a la medida de la fe. ¿Y para dónde lo vas a usar? En tu iglesia. En tu iglesia. 1 Corintios 12, versículo 12 dice que el Espíritu repartió dones. Y bueno, decir, pero ¿cuál es mi don? ¿Sabes cuál es mi consejo como pastor? Metete a servir. Metete a servir. Donde haya necesidad, metete a servir. ¿Cómo descubro mi don? ¿Sabes cómo puedes descubrir tu don? Cuando la iglesia es edificada y cuando te gozás cuando haces ese servicio. Cuando no es una obligación hacerlo. Hay muchos ejemplos de muchos hermanos acá que puedo poner. No te tienen que obligar a limpiar la iglesia. No te tienen que obligar a hacer pollo un sábado a las 8 de la mañana, lleno de calor. Esto lo hago porque glorifico a Dios y sigo a mis hermanos. Y el cuerpo es edificado. Metete a servir. ¿Hay necesidad de escuela dominical? Por supuesto. ¿Hay necesidad de servicio? Sí. ¿Hay necesidad de maestros? Sí. ¿Hay necesidad de trabajar con los genuinos creyentes? Sí. Si te da gozo hacer eso y la iglesia es edificada, significa que Dios va orientándote a eso. También está lo opuesto, que muchas veces, muchos están en el ministerio porque los pastores y los líderes dicen que tenés que estar ahí. No es así. Quizá yo muchas veces también he cedido muchas cosas y bueno, este no es mi área, pero lo hice. Metete a servir, esa es la idea. Nadie que se encuentra con el Señor queda igual. Dios escoge el ministerio para cada uno de nosotros. Dios te dio algo. ¿Y sabes qué? Si no lo estás usando, nos estás privando a nosotros de algo. Porque Dios te dio para que lo uses en la iglesia. Vos imaginate si cada uno de nosotros fuéramos egoístas y decir, no, pero Dios a mí me dotó y me dio un don. Pero no lo voy a usar en la iglesia. Yo estoy privándoles a ustedes del don que Dios me dio a mí. ¿Se entiende? Y si usted piensa así, usted me está privando a mí de algo que Dios le dio a usted para que me edifique a mí. Y así unos a otros. Estás sirviendo, pero también si no lo estás haciendo, estás robando ese privilegio. Estás robando a Dios y a la iglesia. Dios te dio algo para que lo uses. Escucha bien este consejo y una exhortación. Metete a servir. ¿En qué? No sé, pero hacelo. Pero cuando Dios te da gozo en hacer eso y la iglesia es edificada, significa que estás yendo por el camino en el cual Dios te ha puesto.
Y por último, versículo 20 al 31. La quinta característica. Este fue lo que más me gustó, hermano, se lo quiero compartir. Una característica de una genuina conversión, escuchar bien esto, es que ahora ama lo que antes odiaba, antes de la conversión. Ama lo que antes odiaba. Viene el versículo 19. Presten atención ahí. Habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y Saulo estuvo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos. Que estaban. Y Pablo, el versículo 1 y 2, ¿a dónde iba? Y ahora está con ellos. ¿Qué pasa ahí? Versículo 6. Dios cambió su corazón, lo hizo sumiso a él. Y lo que antes odiaba, su motivación, su vida, ahora ama. Miren el versículo 20, y no solamente eso. Y enseguida, dice, predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. La palabra ahí enseguida en el griego significa euteos. Significa inmediatamente, al instante, se traduce en breve en 3 Juan 14. El uso general de la palabra sugiere algo más inmediato. En breve, inmediatamente, al instante, al momento, enseguida. ¿Cómo enseguida? ¿Estamos hablando de la misma persona? Enseguida, este hombre que iba a traerlo de los pelos a estos cristianos, ahora está predicando del que odiaba, de Jesús. Está con los hermanos, predica del que odiaba y perseguía, según versículo 5, que Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este? ¿Ustedes se imaginan los principales sacerdotes que fue lo querían matar? Lo que es la ironía de Dios, ¿no? Los planes de Dios. Mandamos al mejor hombre para traer a los cristianos y ahora se nos da vuelta. Y no solamente se da vuelta, sino que está predicando de Cristo en las sinagogas. ¿No es este? ¿No es este Juancito que amaba la botella y ahora ama la Biblia? ¿No es este Pedrito que ama el dinero, se la pasa trabajando, no quiere estar con su familia y luego de convertido no ve la hora de llegar a su casa, pasa tiempo con su familia, le abre las escrituras? No estamos hablando de María, esta mujer que blasfema, que odia a sus hijos, que ahora le abre las escrituras. ¿Qué pasa ahí? Eso está pasando acá. Y así pasa en una genuina conversión. El mundo ve el cambio. Pero el cambio no de hábitos externos, hermanos, sino de corazón. De una disposición. Por eso el cristianismo, hermano, no es un cambio de religión. Antes era católico y ahora acá predican la Biblia. No es, bueno, ahora antes usaba pantalones ajustados, ahora un poco. No es eso el cristianismo. Porque si usted va a las sectas y ve las sectas, acá ayer una hermana contaba un testimonio, y usted ve un testigo de Jehová, ¿parece un cristiano o no parece un cristiano? ¿Son piadosos o no son piadosos? ¿Dice malas palabras o no dice malas palabras? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero miren acá. Miren el versículo 22. Saulo se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El verbo demostrando significa en el griego uniendo y juntando. Uniendo y juntando. ¿Sabes qué implica eso? Implica que Saulo está usando los textos del Antiguo Testamento, lo está uniendo y lo está juntando, diciendo, miren esto, este es Cristo. Como veíamos en el inductivo hoy. Isaías 53. Bueno, esta profecía habla de Cristo. El Salmo 22 habla de Cristo. Génesis capítulo 1, la simiente esa de la caña de Cristo.
Todo está uniendo los textos del Antiguo Testamento y llevándole, diciéndole, este es Cristo. No estaba el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Revelación progresiva. Pero el Antiguo Testamento, uniendo y juntando los textos. Miren el versículo 23. Está con los hermanos, ora, predica de Cristo, y no solamente predica, ama predicar. Porque del versículo 22 al versículo 23 hay un lapso ahí. Hay un lapso. Aquí pasan años. Pasan 3 años de su conversión. Del versículo 22 al versículo 23, miren, noten ahí, pasan 3 años de su conversión de Pablo. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero si él estaba predicando y ahora lo quieren matar, ¿qué cambió en el mensaje de Pablo? Seguramente Dios usó esos 3 años y Pablo, según Gálatas 1, él se fue a Arabia. Muchos llaman, bueno, ahí no sabemos lo que hicimos, seguramente Pablo ahí conocía las Escrituras, pero estudió las Escrituras. El punto acá es que Saulo quizás estudió tanto que intensificó su mensaje del Evangelio. ¿Noten el cambio? Versículo 20 predicaba, ahora lo quieren matar. Pablo no solamente entregaba folletos, Pablo se jugaba la vida, pero su mensaje lo intensificó, no es que lo adaptó, sino que estudió más las Escrituras, unió todas las piezas, estudió la Biblia y predicaba eso. Eso es lo que dice. Él predicaba, miren versículo 22, que Jesús era ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Se acuerdan los judíos con Jesús mismo cara a cara? Tú dices que eres el Hijo de Dios y ¿qué lo quería hacer? Apedrear. Para un judío decir que Jesús es el Hijo de Dios era una blasfemia. Miren versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Con quién? Con los apóstoles. Pero todos le tenían miedo. Este es un infiltrado. Este es un panqueque. No creyendo que fuese discípulo, dice. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole. Imagínense el cuadro. Vení, Saulo, vení conmigo. Vení. Apóstoles, hermanos, este es Saulo. Y miren lo que le dice. Y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dios usa a Bernabé para confirmar su ministerio. Bernabé, según Hechos 4:36, el hijo de consolación, que luego sería el compañero de ministerio de Pablo. Lo van a ver en los viajes misioneros, yendo a Iconio, a Listra, a Pablo y a Bernabé. Qué lindo eso, ¿no? Porque Dios siempre te manda un Bernabé en el ministerio. Dios siempre manda un Timoteo, Dios siempre manda un Tito. Y junto con el pastor que estamos acá en esta iglesia oramos por eso. Para que Dios siga levantando Bernabé, Titos, Timoteo. Hombres de Dios, hombres que amen su palabra. Miren versículo 28. Y estaba con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles en Jerusalén. Y entraba y salía. Este texto es importante porque confirma 2 razones. Segundo, primero, los apóstoles confirmaron su apostolado. Y segundo, Pablo estaba al mismo nivel que ellos. Era un apóstol del Señor. Era un apóstol. Por eso en 2 Corintios él dice, yo soy el último de los apóstoles. Como un abortivo se me apareció a mí el Señor, relatando de Hechos capítulo 9. No hay más apóstoles. Pablo es el último. O apóstolas, como vi ahora. Sí, apóstolas. Apóstoles Pedrito, apóstolas. No hay más, hermanos. Pablo fue el último apóstol. Él es el último. Hechos 14:4 habla de él como apóstol. Versículo 29.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Es la segunda vez que vemos a Pablo que lo quiere matar. ¿Saben por qué? ¿Saben quién eran estos griegos? Eran los griegos helenistas, judíos, que mataron a Esteban. Sé que no eran en el pecho. Estos judíos, esto del versículo 29, lo que estamos viendo acá, mataron a Esteban. Con esto no se juega. Pero Pablo les predicaba igual. No les importó. ¿Ven la conversión de Pablo? ¿Ven que lo que antes odiaba ahora ama? Ama estar con los hermanos, predica de Cristo, estudia las Escrituras, sigue predicando de Cristo por más que corra riesgo su vida. Miren el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta, dice ahí, ¿no?, Cesarea, y le enviaron a Tarso. Acá también, hermanos, corre riesgo su vida, lo llevan a Cesarea y de ahí lo llevan a Tarso, su ciudad natal. Saulo de Tarso. Y aquí aproximadamente pasan 10 años en la vida de Pablo ya, de Saulo. Muchos teólogos llamados los años de silencio del apóstol Pablo. Quizás, no es por lo que dice el libro de los Hechos, quizá ahí plantó iglesias en Siria y en Sicilia, según Hechos 11:15. Luego, en Hechos 11:15 aparece de vuelta, pero ahí pasan 10 años. Seguramente el Señor estaba preparando a ese hombre. Pero lo que vemos aquí es que la segunda vez Pablo corre en riesgo su vida por el Evangelio. Vemos un hombre transformado por Dios. La pregunta que te hago es, ¿vos realmente ahora odias lo que antes amabas? ¿Y ahora amás lo que antes odiabas? ¿O seguís igual? Porque si seguís amando el pecado significa que no sos salvo. No lo sos. Vimos, hay un corazón sumiso, hay una disposición a querer obedecerle a Él. Y un genuino creyente empieza a amar lo que antes odiaba, su pecado. Pero por sobre todas las cosas empieza a amar a su Señor, empieza a amar a su pueblo, empieza a amar a su palabra. Si vos no amás a la palabra de Dios, te tienen que pegar y retar para que leas la Biblia. No amás la iglesia, te tienen que mandar mensajes de texto para que te congreguen. No quiero ir hoy. No puedo, no. Examinate. Y si te ofende, lo lamento, es tu problema con Dios. Porque Pablo dijo, examinaos si estáis en la fe. ¿Y saben a quién estaba hablando? A una iglesia. A una iglesia. Si tenés que esforzarte para leer la Biblia, si no lees la Biblia en la semana, si no orás, si no amás predicar, si no estudias las Escrituras, como estamos viendo de Pablo, bueno, hermano, examinate. Quizás no fuiste salvo genuinamente. Todo esforzado. Por supuesto que el cristiano lucha. O usted se cree que yo a veces no tengo ganas de leer la Biblia. Estamos todo el día, venimos cansados del trabajo, llegamos, no, qué lindo mi esposa, no, estamos cansados, tenemos luchas, tenemos pecados, pero avanzamos. Miren, terminando el versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué capaz la iglesia encontraron paz? Porque se había convertido en su máximo enemigo. La ironía de Dios. Este es mi enemigo, yo lo voy a rescatar. Instrumento escogido me es este. Y no solamente va a ser escogido, sino que va a padecer por mi nombre. Y va a morir por mi nombre. 5 características de una genuina conversión. Para que te replantees. ¿Realmente odias lo que antes amabas? ¿Estás amando lo que antes odiabas? ¿Cambió Dios tu corazón? ¿Estás sirviendo al Señor? Si sos genuino creyente.
Dios te dio un ministerio, te dio dones. Si no tenés el ministerio, bueno, metete a servir. Metete a servir. ¿Necesidad hay? Vení a hablar conmigo y con el pastor después de cuando terminan si querés. Muchísimas. Si tenés un don y no lo estás usando, nos estás privando a nosotros de un gran privilegio. ¿Sabes qué? Eso es egoísmo y el pecado. La iniciativa es del Señor. Si vos querés que llegar a Dios por tus propios medios, te digo que no lo puedes hacer porque estás muertos en delitos y pecados. Estás enemistado con Dios. Dios es tu enemigo, no lo amás, lo odias en tu corazón. Por más que venga y te sientes en la iglesia y no cometas pecados de adulterio, de violación, odias a Dios. Necesitas de la gracia y misericordia de Dios, arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en Cristo y que Él sea tu Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a ver. Señor, gracias te damos por la vida de este hombre transformado por el poder del Evangelio. Señor, qué ánimo que nos dan de seguir predicando tu palabra, porque tú puedes salvar, Señor, al más vil pecador. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Gracias porque un día, Señor, me salvaste, era tu enemigo, no te busqué, ni siquiera iba en dirección a buscarte, Señor, pero tú interrumpiste mi vida sin merecerlo, y muchas veces me pregunto por qué a mí. Es por el puro afecto de tu voluntad, Señor, y realmente no solamente me has dado la salvación, sino un propósito a mi vida, que es querer servirte, glorificarte, y que eso también haya sido de ánimo a mis hermanos, Señor. Quizás hay hermanos que están perezosos, Señor, se han olvidado de servirte, de obedecerte, que tú los hayas animado con tu palabra y, Señor, los hayas despertado, pero que no sea por una obligación, sino por el gozo de servirte a ti, Señor, que nos has dado tanto. Y también, Señor, cada día debemos luchar, Señor, por nuestra carne, por el mundo, contra Satanás. Señor, y que realmente veamos evidencia de salvación en nuestros hijos, en personas que todavía, Señor, no se han convertido. Que podamos, Señor, que podamos ver bautismos genuinos, que se quieran identificar contigo, Señor, como vimos recién, Señor, que realmente amen lo que antes odiaban. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.